Voy a contaros cómo nos la metieron en la OTAN y cómo nos la siguen metiendo ahora. Bueno, primero aclarar que el hecho de que te metan algo no es necesariamente negativo, siempre y cuando, claro está, se den tres condiciones. La primera necesaria, que haya consentimiento. Y las otras, que haya beneficio o placer. Pues bien, ninguna de estas tres condiciones se dan en el hecho histórico de la penetración de la OTAN en España. Y hablo en estos términos porque en España, en aquellos momentos, no había ninguna petición, ninguna demanda, ningún entusiasmo para entrar en la OTAN, sino todo lo contrario. Las estadísticas del momento hablaban de un 80% de españoles y españolas que estaban en contra de la entrada en cualquier alianza militar. Habíamos tenido una dictadura militar de 40 años, estábamos un poquito hartos, ¿verdad? Es comprensible. Pero bueno, habrá quien diga que sí hubo consentimiento porque hubo un referéndum en el año 1986 donde el sí a la entrada ganó, no por un alto porcentaje, pero es suficiente para considerarlo democráticamente apto. Formalmente fue así, pero si se explican las circunstancias, el contexto que rodea ese hecho, la cosa se pone mucho más confusa. En el año 1982, recogiendo ese, digamos, deseo, ese sentimiento popular, el Partido Socialista Obrero Español, gran protagonista de este evento, hizo una campaña muy dura en contra de la OTAN. Concretamente, recuerdo un artículo que se hizo famoso, titulado 50 razones para no entrar en la OTAN. ¿Sabéis quién firmaba ese artículo? Javier Solana, que luego fue secretario general de la OTAN. O sea, que de esas 50 razones, una que no estaba allí fue la que ganó. Se llama PP, permanecer en el poder. Pero no solamente hubo esa campaña ya antes de las elecciones, sino que en las elecciones el Partido Socialista Obrero Español se presentó con un programa en el cual una figura clave era la organización de un referéndum para tratar la cuestión de la entrada o no en la OTAN. Referéndum en el que el Partido Socialista iba a defender el no. Bueno, ganó las elecciones, evidentemente, y las ganó con la mayoría más clara que ha tenido a lo largo de toda su historia, siendo pues un partido de una larguísima historia. ¿Y por qué? Bueno, es de sospechar que de ese 80% de los que estábamos en contra, muchos, yo incluido, votamos al PSOE para salir de la OTAN, por ese motivo principal, aunque no estuviésemos, digamos, en su espectro electoral. Pero bueno, una vez en el poder, el PSOE empieza a girar. Empieza a girar, supongo que animado por poderosos amigos, como son los Estados Unidos, los poderes fácticos y demás. Y ya en el año 1984 se empieza a hablar que si de OTAN en entrada no, de salida tampoco. Pero había que organizar el referéndum prometido, porque dar un giro absoluto en la política de defensa, de seguridad internacional era, digamos, demasiado descarado. Parece ser que Felipe González, a los cuales el suyo llamaban el Dios, los suyos, pues estuvo dudando. De hecho, luego amenazó con dimitir si en el referéndum que finalmente realizó, pues salía el no. Pero bueno, se hizo el referéndum. Y hubo que hacer una campaña para cambiar esa opinión pública que estaba en contra. Y vive Dios que se hizo esa campaña. La televisión española, que entonces era la única, se convirtió en un órgano de propaganda del sí. Se censuró
a quien estaba en otra postura, como por ejemplo la famosa censura a la canción de Javier Crae, Cuervo Ingenuo, que os aconsejo mucho escuchar porque tiene una gran validez en todos los tiempos, incluso ahora. Hasta se echó mano del Butanito, entre otras figuras de todo tipo. El Butanito, un periodista deportivo, para movilizar a la afición futbolística a favor del sí. Y, por supuesto, los otros medios pues estaban también a favor del sí, los unos porque si eran afines al PSOE y el PSOE había cambiado, ellos también tenían que cambiar, y los otros porque si eran de derechas tampoco podían oponerse de una manera muy clara a ese objetivo, donde ya el partido anterior de derechas, la UCD, nos había intentado meter. ¿eh? Así que se quedaron unos poquitos medios solos. Y a pesar de ello hubo pues, una fuerte resistencia. Pero ganó el sí. ¿Y por qué ganó? Pues porque se utilizaron mentiras, chantajes y manipulaciones. Por ejemplo, en primer lugar se dijo que había que entrar en la OTAN porque estábamos amenazados por esa agresiva alianza militar que era el Pacto de Varsovia, dirigido por la antigua URSS, ¿eh? Los comunistas. Y por lo tanto, la OTAN era una organización no agresiva, sino de defensa. Había el pequeño dato de que la OTAN se fundó en 1949, auspiciada por los Estados Unidos y a su servicio, mientras que el Pacto de Varsovia, que era lo mismo, solo que auspiciado por la URSS, se fundó en 1955. ¿Quién se estaba defendiendo de quién? Pero es que además, en el año 1989, 3 años después del referéndum, el Pacto de Varsovia prácticamente quedó inoperante y se autodisolvió en el año 1991. ¿Hizo lo mismo la OTAN según las expectativas que nos habían creado? No, no, continuó y continúa. ¿Y por qué? Pues porque está cumpliendo los servicios por los que fue fundada, ¿no? Que es estar al servicio, a las órdenes de la política exterior y militar de los Estados Unidos del Norte de América, por ahora sin Canadá. Bueno, eso fue una de las mentiras, pero hubo todo un rosario de manipulaciones y de mentiras, como que no íbamos a poder entrar en la Unión Europea cuando no había ningún requisito que nos forzase a ser primero de la OTAN y luego de la Unión Europea, como que iba a haber una gran crisis económica, los pensionistas dejarían de cobrar sus pensiones, estaríamos aislados internacionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente se llegó al referéndum y se formuló la famosa pregunta del referéndum que ocupaba medio folio, en la cual no se mencionaba a la OTAN, sino a una tal Alianza Atlántica, es decir, algo así como Eurovisión, y donde se nos decía que íbamos a entrar en la OTAN, pero solo un poquito, la puntita no más, porque no íbamos a estar en la estructura militar, porque no iba a haber armas nucleares en nuestro territorio y porque se iban a desmantelar poco a poco las bases militares de los Estados Unidos. Y triunfó efectivamente el sí. Pero ¿nos metieron la puntita solo o toda ella y los cojones detrás? Porque hemos participado en 22 operaciones militares. Estamos en la estructura militar y en todo lo que haga falta. Pagamos lo que nos mandan. 125.000 soldados españoles en distintas fases han participado en esas operaciones militares y han muerto 119. O sea que, como veis, la cosa ha cambiado mucho si examinamos el contexto. Sobre esto no nos han mandado pronunciarnos, han decidido por ellos y en contra de nosotros. Porque ¿qué intereses estamos defendiendo ahora en la OTAN? ¿Qué intereses propios?
beneficios. Hombre, nos dirán algunos, sí, es verdad, el Pacto de Varsovia se disolvió, todos los países que estaban allí ahora están con nosotros, pero la Rusia de Putin es muy agresiva, es un imperio, y es verdad que la invasión y la guerra que ha desencadenado Putin, otro autócrata, eh, pues es un argumento poderoso. ¿eh? La invasión y la guerra de Ucrania. Es normal que los países de alrededor y que otros países pues tengan una, digamos, alta prevención. Pero es que se da un hecho curioso, y es que el jefe actual de la OTAN, el presidente de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, es amigo de Putin. Le protege, le secunda. Se están repartiendo Ucrania entre los dos. Para mí, las tierras ricas en minerales raros. Y para ti, los territorios que te salga del nabo. ¿Eh? Y no solamente eso, sino que este mamarracho supremacista se permite amenazarnos con invadir Europa, ocupando militarmente Groenlandia. Y nos manda a ese vicepresidente Vance a insultarnos y a decir que no somos una democracia, él que es un golpista, entre otras cosas. Y además nos pide que le paguemos la fiesta, que le paguemos más a la OTAN y le compremos más armas. ¿Pero estamos idiotas o qué? Políticos europeos y españoles, ¿qué mierdas hacemos todavía en la OTAN? ¿Qué intereses y beneficios estáis defendiendo? Los nuestros no. Ah, que no hay alternativas. Caramba, se habló en su momento. Y es lo más razonable en hacer una alianza defensiva autónoma de Europa con todos los recursos de los 27 países. Y además, reforzar los mecanismos de paz y de derecho internacional que están siendo obviados, conculcados y que son los que nos pueden defender a todos de los más poderosos. Son dos cosas que se podían hacer o en principio haberlas ido emprendiendo. Ah, ¿no se os ha ocurrido? ¿Os parece muy difícil? Bueno, chicos, pues a cobrar menos y a pensar y a actuar más en beneficio de todos y no en beneficio de los poderosos. Así que consentimiento más que dudoso. Beneficio ninguno. Y placer, bueno, de placer podemos hablar si hablamos de esos patriotas de la extrema derecha. Esos que van, según expresión que él mismo utiliza, a comerle el culo a Trump. También les hay en Europa que van a comerle el culo al otro, a Putin. Y es posible que aquí esté el tema del placer, ¿no? Porque igual reciben el mismo placer que proporcionan en esas actividades eróticas. ¡Qué patriotas! No son patriotas, pero es que ni siquiera son nacionalistas. Son simplemente nazis.